Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de repaso de la teoría del buceo. Esta vez vamos a hablar sobre temas relacionados al medio ambiente. Por supuesto, nos enfocaremos en los diferentes medioambientes acuáticos que existen. Vamos a hablar sobre algunos aspectos biológicos, algunos aspectos físicos de los diferentes ambientes acuáticos, para luego entrar más en detalle y hablar sobre los arrecifes de coral y sobre ambientes de agua fría, como los que hay en Pichidangui y en Chile en general. Con respecto a estos vamos a describir cómo son, vamos a hablar sobre el comportamiento de sus especies y luego vamos a hacer una comparación entre esos dos ambientes. En la parte final de la presentación vamos a mencionar algunas de las tantas amenazas que existen actualmente para el medio ambiente en todo el mundo y también algunas formas en las que nosotros como profesionales de buceo podemos contribuir para que disminuyamos el impacto en los océanos y en todo el medio ambiente en general. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquitito sobre nuestro planeta, el mal llamado planeta Tierra, ya que más del 70% de su superficie están cubiertos por agua. Ahora, de toda esta agua, solamente el 3,5% corresponde a agua dulce, y de este 3,5%, aproximadamente el 70% se encuentra congelada. El restante, en su gran mayoría, el 30% restante, se encuentra, por otro lado, bajo tierra, se encuentra en el subsuelo. Y es menos del 1% el agua que nosotros tenemos disponible para nuestro consumo, el agua potable que utilizamos día a día. Por lo tanto, es un recurso muy escaso y que necesitamos valorar. Si nos fijamos en la distribución del agua en el planeta, en el hemisferio norte, aproximadamente el 60% de su superficie está cubierto por agua y es cerca de un 80% o más de la superficie del hemisferio sur la que está cubierta por agua. El agua es el elemento más importante que tenemos nosotros disponible. Está compuesto por una molécula que está sujeta siempre a muchísimos cambios y esto lo explica la teoría del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico nos dice que en algún punto de la historia, cada molécula de agua va a pasar por cada uno de los diferentes ambientes acuáticos que existen. En palabras muy sencillas, podríamos decir que el ciclo comienza, por ejemplo, cuando el agua del mar se evapora. Luego de que se evapora, se va a condensar y se van a formar nubes que se van a mover con el viento. Podrían alojarse, por ejemplo, sobre una montaña y caer luego precipitaciones en forma de nieve. Más adelante, esta nieve se va a derretir y va a caer a través de los ríos para pasar a las escorrentías y luego entrar al subsuelo o conectarse con el mar. Y es así como el ciclo vuelve a comenzar. Ahora, ¿por qué el agua es tan importante? No solamente nos mantiene hidratados y habilitados de poder cumplir nuestras funciones corporales, sino que también el agua permite que en general la vida en el planeta se pueda desarrollar. Por un lado porque regula los climas. Si es que nosotros no tuviéramos la enorme cantidad de agua que está disponible en nuestro planeta, entonces las temperaturas serían extremadamente más calientes o más frías, lo cual, por lo menos a nuestra especie, prácticamente nos imposibilitaría de poder habitar en este planeta. Y por otro lado, en el agua también es donde se produce la mayor cantidad de oxígeno que nosotros respiramos y que está presente en la atmósfera. En superficie sabemos que los bosques, los árboles en general y las plantas producen oxígeno a través de la fotosíntesis y esa es una de las principales fuentes de oxígeno que tenemos. Pero ya que la superficie del agua cubre un espacio tanto más grande, entonces es de aquí de donde viene la mayor parte del oxígeno. ¿Cómo se produce el oxígeno en el agua? A través del plancton. Existen muchos tipos diferentes de plancton. Y dentro de esos está el fitoplancton, que son pequeñas algas, en muchos casos microscópicas. El plancton es la base de la cadena alimenticia para todos los océanos. Y al igual que los árboles en la superficie, el fitoplancton recibe la luz del sol para realizar el mismo proceso de fotosíntesis. Y es así como desde el mar, desde el océano, viene la mayor fuente de oxígeno que nosotros tenemos disponible. Normalmente, las acumulaciones de plancton se encuentran situadas en lugares de poca profundidad, ya que es aquí donde van a poder captar mejor la luz del sol.
Las zonas que son muy ricas en plancton o muy abundantes, se dice que son zonas de alta productividad o zonas muy ricas en nutrientes. Por lo tanto, no es coincidencia que en estos lugares normalmente haya también muchísima abundancia de otro tipo de especies. Pero por otro lado, las zonas que son escasas de plancton son zonas de poca productividad, pero donde también la vida se puede desarrollar de gran manera, solo que de otra forma que explicaremos más adelante. Nosotros como profesionales de buceo, que vamos a estar muchas veces a cargo de otras personas dentro de una operación de buceo, necesitamos comprender y conocer de la mejor forma posible cuáles son los diferentes cambios que podrían presentarse cuando estamos en el agua y de qué forma estos nos podrían afectar a nosotros. Por ejemplo, podríamos hablar de las termoclinas. Las termoclinas ocurren cuando hay dos capas de agua que tienen una diferente densidad. Este cambio de densidad se puede dar, por ejemplo, por una diferencia en la acumulación del plancton. Cuando ocurre una termoclina, al cambiar la densidad, normalmente cambia drásticamente la visibilidad y además va a cambiar la temperatura. Por lo tanto, es un factor importantísimo que tenemos que considerar a la hora de planificar nuestro buceo, para saber qué traje llevar y además para saber cómo nos vamos a orientar abajo del agua. Por otro lado, tenemos que también conocer muy bien cómo funcionan las corrientes. Las corrientes son grandes masas de agua que se mueven normalmente en una dirección. Existen muchísimos tipos de corrientes, pero en términos generales podríamos decir que existen las corrientes globales y las corrientes locales. Cuando hablamos de corrientes globales, estas son masas de agua que se mueven a lo largo de miles de kilómetros y que normalmente atraviesan continentes enteros. Las corrientes en el hemisferio norte y en el hemisferio sur son diferentes. En ambos hemisferios se mueven de forma circular, pero en diferentes direcciones. En el hemisferio norte, las corrientes se mueven siempre hacia la derecha, o podríamos decir que se mueven en el mismo sentido de las agujas de un reloj. Y lo contrario sucede en el hemisferio sur, donde las corrientes más grandes se mueven en un círculo hacia la izquierda. Y eso lo podemos entender muy bien conociendo la corriente que nos afecta directamente a nosotros, que es la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt empieza en el extremo sur, en la Antártida, donde el agua es muy fría. Y desde ahí el agua va subiendo de forma paralela a todo el continente sudamericano, y a la altura del Ecuador es donde ya gira y vuelve a retornar para comenzar el mismo ciclo. Que haya una corriente global que vaya en una dirección no quita que la corriente a nivel local pueda ir en otra dirección, ya que las corrientes locales son influenciadas por factores como el viento o el oleaje. Por ejemplo, si yo estoy en un punto de buceo dentro de la bahía de Pichidangui, sabiendo que la corriente de Humboldt viene desde el sur, podría ser perfectamente que en algún momento tengamos alguna corriente que viene desde el norte. Y nosotros necesitamos saber esto para cuando vayamos a bucear, saber de qué forma nos vamos a desplazar abajo del agua. También necesitamos conocer las corrientes que podría haber, por ejemplo, cuando vamos a hacer un buceo desde orilla. En la orilla es donde están algunas de las corrientes más fuertes y que podrían ser un peligro para los buceadores. Son dos los tipos de corrientes más relevantes en la orilla. La primera es la corriente de resaca. La corriente de resaca es aquella corriente que se produce cuando revientan las olas en una playa y luego el agua de la ola que reventó se devuelve. El sector donde se está devolviendo el agua es el sector donde va a haber más corriente, y a esa corriente es muy difícil ganarle. Por lo tanto, la forma de salir, si es que nos vemos atrapados dentro de una corriente de resaca, es nadando paralela a la costa para luego poder retornar junto con el oleaje. También cuando estamos buceando desde orilla nos podríamos ver afectados por una corriente litoral o una corriente a lo largo de la costa. Estas son corrientes que normalmente van paralelas a la costa, que van junto con la orilla, pero que te pueden desplazar muchísimos metros, lo cual podría dificultar enormemente la logística de tu operación de buceo. Otro tipo de buceo que se puede hacer en corriente es el buceo en ríos. Los ríos son grandes masas de agua que están constantemente con corriente, y aquellos que tienen la suficiente profundidad permiten también el desarrollo del buceo recreativo.
Cuando hacemos buceo en este tipo de ambiente necesitamos tener una logística muy bien preparada para evitar perdernos o evitar perder al equipo que nos está apoyando en tierra. Otro tipo de corriente que podría ser relevante es la corriente de surgencia. La corriente de surgencia es una corriente de tipo vertical. Es cuando aquellas concentraciones de agua rica en nutrientes que vienen desde el fondo suben hasta la superficie empujadas por el viento que llevó también una masa de agua hacia el fondo de forma vertical. La corriente que va hacia abajo se le llama contrasurgencia y aquella corriente que va hacia arriba se le llama surgencia. La surgencia normalmente trae una rica abundancia de nutrientes y la contrasurgencia se lleva los nutrientes hacia el fondo y permite que el agua esté siempre en una constante renovación. Después tenemos que también entender otro concepto diferente, que es el concepto de las mareas. Cuando hablamos de marea nos referimos literalmente al nivel que tiene el agua en la zona en la cual estamos observando. Las mareas pueden cambiar muchísimo en el periodo de un día. Pueden llegar a cambiar hasta 3 o 4 veces dentro del mismo día. En cada lugar tenemos los periodos de marea alta y los periodos de marea baja. En algunos lugares el cambio entre una marea y otra puede ser de muchos metros y en otros lugares puede ser imperceptible. Necesitamos conocer cómo es el cambio de marea en el lugar en que estamos buceando, porque muchas veces va a depender de cómo está la marea, si es que nosotros podemos realizar buceo o no. Hay lugares, por ejemplo, donde solamente realizan buceo en la marea baja cuando se forman ciertas pozas. O hay lugares donde solamente pueden realizar buceo cuando está la marea alta, porque de esa forma es accesible a través de un bote. Por otro lado, podemos hablar de las olas. Las olas son perturbaciones que hay en el agua y que hacen que el agua se levante y que reviente. Normalmente las olas son producidas por cualquier tipo de fuerza perturbadora, que podría ser, por ejemplo, un temblor, podría ser una persona empujando una masa de agua, podría ser un bote. Pero la principal fuente o la principal fuerza perturbadora que produce las olas es el viento. Las olas se forman y revientan cuando la profundidad que hay donde se formó la ola es de 1,3 veces el tamaño de la ola. Y es por eso que hay días que hay ciertos sectores que se ven muy tranquilos, pero hay otros días cuando hay un poquitito más de viento en que si es que en esos sectores no hay mucha profundidad, entonces las olas van a reventar. Por eso es común, por ejemplo, en la bahía de Pichidangui, cuando hay marejadas, ver una ola reventando en la mitad de la bahía, donde tenemos una roca que se llama la roca de la casualidad, que llega hasta los 3,5 metros de profundidad. El oleaje es uno de los mayores problemas a los que se ven enfrentados muchas veces los buzos, ya sea porque estás entrando desde orilla y el oleaje va a dificultar la logística para poder ingresar fácilmente al agua, o porque estás navegando en una embarcación y la embarcación se mueve muchísimo y por ende los buceadores se marean. Tenemos que considerar cómo es el oleaje antes de entrar al agua, ya que de esta forma nosotros podemos facilitar a que la experiencia de los buceadores sea considerablemente más agradable, ya que a nadie le gusta estar mareado sobre una embarcación. Con respecto a aquellas zonas de baja productividad o que tienen menor abundancia de nutrientes, podríamos en primer lugar destacar a los océanos abiertos. El océano abierto en general es considerado un gran desierto biológico, ya que puede cubrir zonas muy extensas donde podríamos no encontrarnos con nada más que una superficie de agua azul. Lo cual no significa que no albergue una enorme cantidad de vida. La zona que abarca el océano es tan grande que la enorme cantidad de vida que tiene está muy bien distribuida. De todas formas, nunca vamos a encontrarnos en océano abierto con una alta concentración de vida en un punto específico, ya que la profundidad en general es demasiado alta y por lo tanto la mayoría de las especies que necesitan de la luz directa del sol para poder desarrollarse no lo pueden hacer en estas zonas.
aquellas especies que sí habitan en el océano abierto, en general son especies muy grandes o muy pequeñas que están cumpliendo con sus periodos de migraciones entre diferentes zonas del mundo. Por otro lado, otras zonas que podríamos considerar de baja productividad serían las zonas de aguas tropicales, o en particular donde nos encontramos con zonas de arrecifes de coral. Donde se encuentran arrecifes de coral, en general vemos que el agua es muy clara y por lo tanto tiene poca abundancia de nutrientes. Pero a la vez, contradictoriamente, vemos que las zonas de arrecife de coral tienen muchísima vida. De hecho, sabemos que aproximadamente el 25% de las especies marinas del mundo desovan en los arrecifes de coral. Y más del 30% de las especies marinas que conocemos habitan en los arrecifes de coral. Pero entonces, ¿cómo es posible que se desarrolle tanta vida siendo que el agua en estos lugares tiene tan pocos nutrientes? Y es precisamente porque son los mismos corales los que van a producir estos nutrientes que necesitan las otras especies para poder mantenerse con vida. Cuando nosotros vemos un coral, vemos una gran estructura, pero que en realidad es un conjunto de pequeños animales que se agrupan en colonias. A cada uno de estos animales le llamamos pólipo. Y cada pólipo que compone a un coral tiene la posibilidad de abrirse o cerrarse para así poder capturar el alimento que necesita. El pólipo, para poder mantenerse con vida y poder también generar los nutrientes que tiene que generar, hace simbiosis con una pequeña alga que habita dentro del pólipo. Y esta alga necesita recibir la luz del sol para también poder hacer fotosíntesis y entregarle al coral los nutrientes que necesita y por lo tanto también entregar los nutrientes al resto de las especies que dependen de estos corales. Entonces, si es que las aguas tropicales fueran turbias, como es el caso de las aguas que tenemos en Chile en muchas ocasiones cuando la productividad es alta, entonces los corales se verían limitados ya que no recibirían la luz que necesitan y por lo tanto el alga que se encuentra dentro del coral moriría. Y si es que muere esta alga, entonces también va a morir el coral. Los corales en general, lamentablemente, viven en un ajustado rango de tolerancia a los factores ambientales. Con esto nos referimos a la temperatura del agua, la acidez, los nutrientes, la luz, etc. Si es que estos factores son alterados, entonces lo más probable es que el coral se vea muy estresado o que en definitiva muera. Y cuando esto sucede, el coral se empieza a blanquear. Los corales cumplen una función importantísima en el mundo, ya que por un lado son hermosos y además albergan esta enorme cantidad de vida que mencionamos antes, pero por otro lado también actúan como barreras costeras para los lugares donde están presentes. Mencionamos antes que las olas revientan cuando hay menor profundidad, por lo tanto si tenemos una barrera de coral frente a nuestra costa, entonces la ola no va a llegar a reventar en la costa. Además de eso, hay países completos que basan su turismo en la explotación de los corales, lo cual no necesariamente tendría que generar un impacto negativo en ellos. Si es que se hace de manera sustentable, entonces podríamos fomentar a que los corales sigan desarrollándose de manera sana y que nosotros podamos disfrutar de ellos como buceadores. Las zonas de aguas tropicales en general, para poder mantenerse de esta forma, a pesar de las escorrentías que llegan desde las zonas de tierra, se encuentran protegidos por una especie de árbol que se llama manglar. El manglar es un árbol que tiene sus raíces dentro del agua y que normalmente está en bosques, en zonas pantanosas. Las zonas de los manglares son zonas que actúan como filtradoras del agua antes de que el agua que viene desde tierra llegue al océano, donde están los arrecifes de coral. En los manglares es donde tantas especies desovan para así poder dar buena protección a sus huevos, o por otro lado también muchas especies juveniles se desarrollan en las primeras etapas de su vida en estas zonas.
Y si nosotros sacáramos los manglares, entonces el agua muy abundante en nutrientes que viene desde la tierra llegaría hasta los arrecifes de coral. Y si es que esto sucediera, entonces los pólipos de los corales dejarían de recibir la luz y entonces los corales comenzarían a morir. Y este es uno de los problemas más graves que ha sucedido en muchos lados del mundo donde hay arrecifes de coral, en que han comenzado a realizar construcciones encima de los manglares y por lo tanto esas zonas de arrecife de coral han ido muriendo poco a poco. De esta forma entonces podemos concluir que si bien las zonas tropicales, que son zonas de agua muy clara, son zonas de poca productividad, estas zonas finalmente obtienen sus nutrientes a través de otros mecanismos que van a permitir que aún así se desarrolle muchísima vida y que todas las especies presentes puedan cumplir sus diferentes funciones. Ahora, si nosotros quisiéramos, podríamos hacer una comparación directa del funcionamiento de un arrecife de coral con un arrecife de roca, como el que tenemos aquí en Pichidangui o en todo Chile, que es una zona de agua fría, por lo tanto un ambiente radicalmente diferente con el que tenemos en un arrecife de coral. La única diferencia que hay entre un arrecife de coral y un arrecife de roca en una zona de alta productividad es la forma en que sus especies obtienen los nutrientes para poder desarrollarse y para poder crecer. Con respecto a este tema, nosotros como profesionales de buceo tenemos una importantísima misión, que es la de educar a la gente y dar a entender a la gente que si bien los corales, por un tema visual, pueden ser mucho más atractivos, aquí en zonas de agua fría también podemos encontrar muchísima cantidad de vida y que tiene el mismo valor que obtendría la vida en una zona de agua caliente. Y con respecto a esto, algo muy entretenido que podemos hacer es una comparación entre los dos ambientes que son tan diferentes pero que a la vez son tan similares. Podemos comparar haciendo observaciones y análisis de cómo es el comportamiento o la función de cada una de las especies presentes en cada uno de los ambientes. Por ejemplo, en un arrecife de coral está en primer lugar el coral, que entrega nutrientes a las especies y que además entrega protección. Los corales son la casa de tantas especies. Acá en Chile no tenemos un arrecife de coral, pero sí tenemos bosques de alga que son muy abundantes. Y dentro de los bosques de algas se esconde muchísima vida, se protege muchísima vida. Si es que nosotros sacáramos los bosques de algas, al igual que si nosotros sacáramos los corales de un arrecife, entonces no sería posible el desarrollo de la vida porque estarían desprotegidas y no tendrían acceso a los nutrientes. Otro ejemplo sería el hecho de que en un arrecife de coral haya tantos tipos de esponjas, en diferentes formatos y en diferentes colores, pero que cumplen la misma función que las tantas esponjas que están presentes en un arrecife de roca en el agua fría. En ambos casos, las esponjas van a ser filtradoras del agua, y si es que no estuvieran presentes, causarían un enorme desorden en el ecosistema. Y después, si queremos, podemos también ver las especies de peces. Tanto en un arrecife de coral como en un arrecife de roca, hay peces grandes, hay peces más pequeños, hay tiburones, hay rayas, hay especies como el lenguado, hay especies de pulpo, de estrellas, de erizos, etc. Y cada una de estas especies va a cumplir, en los dos ambientes que son tan diferentes, van a cumplir funciones que son muy similares. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta mencionar es el caso de una especie en particular de pez pequeño, que en las zonas tropicales se le conoce como el sargento mayor o el sergeant major. Es un pez que tiene exactamente la misma forma y un comportamiento muy similar a la castañeta, que es una especie de pez que vemos muy frecuentemente en Chile. En ambos lugares, esta especie, que es una especie diferente pero con muchas similitudes, tiene, además del mismo tamaño, el mismo comportamiento y se mantiene en grupos, en cardúmenes, que están siempre a media agua obteniendo su alimento de la columna de agua.
Cuando un sargento mayor en un arrecife de coral entra en la fase reproductiva, entonces es el macho el que va a acercarse a los corales donde van a fecundar los huevos y se va a quedar protegiéndolos. Durante el tiempo en que el macho está protegiendo los huevos, agarra una coloración más oscura, pasa de ser blanco con negro y amarillo a ser azul oscuro con negro y amarillo. Y durante el tiempo que está protegiendo los huevos, también está en una actitud de defensa. Y uno como buceador lo puede notar. Y si yo me acerco a ver uno de estos peces que está protegiendo sus huevos, lo más probable es que el pez intente atacarme. Lo cual por supuesto no representa ningún tipo de amenaza porque es de muy pequeño tamaño. Y acá en Chile es exactamente lo mismo. Tenemos las castañetas, que son peces que se mantienen a media agua, obteniendo su alimento de la columna de agua, y que cuando entra en la fase reproductiva, entonces esta especie adhiere sus huevos a la roca, y es el macho el que agarra una coloración muy oscura y que va a permanecer junto a la roca protegiendo los huevos durante todo el tiempo que estos se estén incubando. Durante este periodo, si yo me acerco a la roca y hay un ejemplar de castañeta protegiendo sus huevos, lo más probable es que vaya a intentar atacarme. Así como este, podríamos mencionar muchísimos otros ejemplos de especies que no son las mismas, pero que son muy similares y que a la vez cumplen la misma función o casi la misma función, siendo que están en ambientes radicalmente diferentes. Incluso fuera del agua, también podríamos encontrar ambientes que son comparables. Mencionamos que para que un arrecife de coral pueda mantenerse saludable, tiene que haber presencia de manglares, ya que los manglares van a representar la protección para varias especies, además de filtrar el agua. En los ambientes como el que tenemos en Chile no tenemos manglares, pero también tenemos zonas pantanosas, a las cuales llamamos humedales. Y los humedales son muy importantes y cumplen una función muy similar a los que cumplen el manglar en un arrecife de coral. Los humedales normalmente conectan el agua de las escorrentías con el agua del océano y por lo tanto van a representar el refugio para muchas especies juveniles de peces. Además de eso, también va a actuar como un filtrador del agua, ya que una gran parte del agua del humedal va a ser filtrada por la arena en una playa y luego va a pasar a ser parte del agua del océano. Por lo tanto, es fundamental que nosotros tomemos conciencia de la importancia de estos ambientes y que intentemos protegerlos. Lamentablemente, en Chile, que es un país muy rico en humedales, en varias playas se ha cometido el grave error de destruir estos humedales y de realizar construcciones, ya sea de edificios o de hoteles, encima de estas zonas. Eso no solamente trae consecuencias negativas al corto, mediano y largo plazo para los edificios que se llenan de inundaciones, sino que también va a ser una tremenda amenaza para todo el ecosistema que se va a ver privado de este sector que es tan importante para el correcto funcionamiento de todo el ecosistema. Ya para ir avanzando hacia el final de esta presentación, lamentablemente no podemos dejar de lado el hecho de que todos los ambientes de nuestro planeta, todos los ecosistemas, actualmente se ven de una u otra forma amenazados. Viéndolo por el lado de todos los ambientes acuáticos, en primer lugar existen diferentes tipos de amenazas que son de carácter natural, ya sea terremotos, temblores, fuertes oleajes, tormentas muy fuertes, huracanes, etc. Todos estos podrían llegar a causar algún tipo de daño, algún impacto, pero que realmente la naturaleza se encarga de restituir rápidamente. Pero las amenazas más graves a las cuales se ven enfrentados los océanos y los diferentes ambientes acuáticos en general son lamentablemente por causas humanas. Entre estas ya mencionamos, por ejemplo, que tanto manglares como humedales actualmente están en muchos lugares muy dañados debido a las construcciones, a la industria inmobiliaria que destruye estos espacios tan importantes para construir edificios, hoteles o diferentes tipos de construcciones con fines comerciales, produciendo un grave daño a los diferentes ecosistemas.
Por otro lado, hay tantos otros problemas como la sobrepesca. La pesca realmente puede ser hecha de forma muy sustentable si es que se hace a nivel local, pero lamentablemente estamos ya hace muchos años expuestos a un nivel de pesca industrial que se hace en los océanos, en aguas abiertas y también en sectores costeros, que ha superado todos los límites que el océano puede tolerar, y por lo tanto ya el humano ha llevado a que desaparezcan decenas de especies, a que simplemente se extingan, y lamentablemente vamos en el camino a que se sigan extinguiendo más y por ende que vayan desapareciendo el resto de las especies que son parte de la cadena. Otro de los problemas más graves, de todas formas, sería la utilización del plástico. Las enormes cantidades de plástico que se producen cada segundo, cada minuto, en cada lugar del mundo, también superaron todos los límites que la naturaleza podría aceptar. Y actualmente los océanos se encuentran totalmente invadidos por plástico. En un lugar como Pichidangui tenemos el privilegio de que durante los buceos no nos encontramos con mucha basura. Pero eso no significa que no haya plástico en el mar, sino que es porque en este lugar en particular la corriente se lo lleva hacia otros lados. Y de hecho, en cada océano, las corrientes, como en el caso nuestro la corriente de Humboldt, hace que el plástico se vaya hacia el centro del océano y literalmente se han formado islas de basura, islas de plástico que van a estar ahí probablemente por cientos o miles de años. Después, podríamos hablar también de la introducción de especies exóticas. Hay muchos lugares en el mundo donde la introducción de especies que no eran originalmente de ese lugar han dejado grandes desastres. El caso más claro sería el del pez león en el Caribe. El pez león no era un pez que se desarrollara naturalmente en el Caribe, y en algún momento fue introducido a esta zona desde Florida, en Estados Unidos, y actualmente es un invasor total de los arrecifes de toda la barrera mesoamericana de coral, donde no tiene ningún depredador natural y por lo tanto se encarga de alimentarse de muchas especies y de multiplicarse en un ritmo muy rápido. Y el problema es que además tiene tendencia a alimentarse de los peces juveniles. Es un pez hermoso, pero que es invasor. Sin duda, uno de los problemas más graves que está enfrentando el medio ambiente es el problema del cambio climático, que se debe a la excesiva emisión de carbono que hay ahora suspendido en la atmósfera debido a la industrialización y a los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad. Esto lamentablemente avanza cada día más y hace que el agua esté cambiando tanto su temperatura como su acidez, como otros factores que afectan directamente a las especies que la habitan. Muchísimos corales en el mundo están muriendo, al igual que especies de algas, esponjas y por consecuencia todas las otras especies que de estas dependen dentro de la cadena alimenticia. Por lo tanto, este es un problema del cual también tenemos que ser muy conscientes y nos debemos hacer cargo. Podríamos mencionar lamentablemente muchísimos otros problemas, como sería el caso de los derrames de petróleo, el caso de la introducción de excesivos desechos orgánicos en el agua, de aguas residuales, aguas de refrigeración de las industrias y así tantos otros. Entonces nosotros como profesionales del buceo, como educadores y también como personas que tienen mucho acceso a fuentes de información directa con respecto a muchísimas problemáticas medioambientales, tenemos la importante misión de mostrarle a la gente cuáles son estas problemáticas y qué puede hacer cada una para reducir su impacto y poder ser un aporte. Hay algunos hábitos que podemos instaurar, otros que podemos modificar y otros que podemos eliminar de nuestras vidas y que pueden realmente hacer una diferencia. En el lado del buceo, tenemos que enseñarle a la gente a bucear de forma correcta, manteniendo una adecuada flotabilidad, porque de lo contrario van a destruir a todas las especies que estén en su camino. Fuera del buceo, podemos enseñar a reducir el impacto o a consumir de manera consciente. Podemos educar, por ejemplo, sobre las vedas,
de las diferentes especies que están en época reproductiva o que están amenazadas de extinción. Podemos enseñar también cómo reciclar, cómo hacerse cargo de residuos con ecoladrillos, por ejemplo, para disminuir el plástico, con compostaje para disminuir los residuos orgánicos. Podemos también enseñar a la gente cómo priorizar siempre la utilización de energías renovables y así muchísimas otras cosas. Entonces, también es muy importante que nosotros no solamente transmitamos información, sino que seamos un ejemplo, que nosotros realmente hagamos un cambio primero en nuestras vidas y que le demostremos a la gente que es posible realizar estos cambios para poder contribuir a que el impacto que tenemos entonces en el medio ambiente sea menor. Eso fue entonces esta sesión de repaso de la teoría del buceo. Este es un tema muy interesante del cual podríamos hablar muchísimo más. Por lo tanto, quedan todas y todos invitados a visitar nuestro blog, en nuestra página web, donde tenemos artículos sobre temas medioambientales. También en nuestra cuenta de YouTube pueden suscribirse para ver videos sobre nuestras iniciativas medioambientales como Centro de Buceo. Y si no, pueden contactarnos también directamente a nosotros a través de nuestras redes sociales, vía WhatsApp, vía email o por donde más les acomode. Muchas gracias y espero que les haya sido útil esta sesión de repaso de la teoría del buceo.